arrancamos una nueva serie. Espero que por unos 4 o 5 domingos vamos a estar trabajando este tema. Y en este encuentro, que es nuestro encuentro, llamémoslo el principal, los miércoles van a ser encuentros de crecimiento, pero en este encuentro, que es los domingos, vamos a trabajar este tema. ¿Y cuántos de ustedes saben Romanos 8:28? Romanos 8:28 es un pasaje que muchos conocemos. Yo quiero invitar a que usted vaya a su Biblia, abra su Biblia en este pasaje en Romanos 8:28. Es el pasaje que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Eso dice Romanos 8:28. Pero algo lo que sucede en este pasaje es que nosotros muchas veces nos enfocamos mucho más es en esta primera parte. No sé si a alguien le pasó y de pronto se preguntó: oye, pastor, pero falta leer otra parte. Falta leer otra parte. Pero miren que este pasaje muchas veces nosotros solamente recordamos lo primero, pero después dice que esto es a lo anterior, ¿cierto que sí? Dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda estas dos palabras: de acuerdo conforme a su propósito son llamados. Oh, es interesante ver este texto, como dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero dice que especialmente a aquellos, en cierta manera, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, anote ahí en su cuadernito, tal vez en sus notas, ponga esas dos palabras: llamado y propósito. Vamos a estar hablando durante 6 semanas más o menos acerca de el llamado de Dios. Yo creo que, no sé, le hago tal vez una pregunta a usted. ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra llamado? ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra llamado? Tal vez lo que se nos viene a la mente inmediatamente es un teléfono. Se nos viene a la mente también, obviamente, una llamada. Y creo que es como lo lógico, ¿cierto? Entender eso o hacer una similitud en esos dos contextos. Solemos asociarlo tal vez también a noticias, ¿sí? Que tal vez es una noticia. Cuando tú recibes una llamada, estamos hablando de un elemento de comunicación, pero también es un elemento tal vez de recibir buenas, pero también a veces nos da temor recibir algunas malas noticias. Y no sé si se ha preguntado, pero algo que puede ser una ilustración muy tal vez ilógica o curiosa, pero bueno, y si Dios lo llamara, ¿me gusta pensar usted, si Dios lo llamara a usted, su celular, usted lo contestara, pero fuera una llamada de Dios? Usted seguramente lo pondría a esperar. Usted le diría: oye, espéreme, tal vez no le contestaría, tal vez colgaría, tal vez dejaría que simplemente suene y suene. No sé, yo creo que tal vez contestaríamos de inmediato, ¿cierto que sí? Pero ahora, hay algo que quiero que usted y yo recordemos y aprendamos de cierta manera. Cuando hablamos de la palabra llamado, en los originales, se está refiriendo a la palabra también propósito. Llamado tiene que ver también con la palabra propósito, con una asignación, con una misión también. Esas tres cosas son importantes que usted y yo las entendamos. Cuando habla de llamado, habla de propósito, habla de una asignación, habla de una tarea, de una responsabilidad para la cual Dios nos ha creado. Es en cierta manera también la razón por la cual Dios lo creó a usted y lo tiene en esta tierra. Pero hay algo que quiero mencionar también, y es que en el latín también esta palabra llamado se refiere a la palabra hablar. De allí viene la palabra voz, también viene la palabra vocal. Pero hay otra palabra interesante y es la palabra también vocación. Llamado también tiene que ver con esta palabra titulada llamada vocación. Ahora, cuando usted piensa en la palabra vocación, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué se le viene a su mente con la palabra vocación? Y lo que sucede es que nosotros
Normalmente solemos asociar la palabra vocación con la palabra profesión o con la palabra también, o con una carrera o con el trabajo. Entonces solemos decir que mi vocación es ser ingeniero, mi vocación es ser pastelero, mi vocación es ser eh, arquitecto, y solemos entender eso como nuestra vocación. Pero algo que yo quiero que también usted lo anote ahí en su cuaderno, y es que el llamado de Dios no es tu carrera, el llamado de Dios no es un trabajo, el llamado de Dios es mucho más que eso. La palabra de Dios está llena de llamados. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Dios llamó a Noé, Dios llamó a Abraham, Dios llamó bueno, si hablamos del Nuevo Testamento, llamó a Pablo, llamó a María. Es un constante de historias en las cuales Dios llama a las personas, a Nehemías, a Isaías, a Daniel, al mismo Moisés también. Son llamados. La pregunta también aquí, o la ilustración, o la meditación que nos queda a nosotros es, ¿será que Dios me llama a mí también? Dios me ha llamado a mí para algo. La otra ilustración o la otra pregunta sería, ¿cuándo me llama Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cuándo Dios me llama? ¿Cuándo será que Dios me llamará? Ahí en ese pasaje de Romanos 8:28, en el versículo 29 y 30, dice que a los que predestinó, aquí, bueno, ahí dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice su momento son llamados, pero el siguiente versículo, miren ahí en su Biblia, dice el versículo 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Miren la palabra otra vez, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Quiere decir que el llamado de Dios no se da tal vez años después de que yo recibo a Cristo como mi Salvador. El llamado se da tal vez no, el llamado de Dios se da en ese momento en el cual recibes a Cristo en tu corazón. Hay un pasaje que quiero que ustedes escuchen esta mañana y dice así: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Está hablando Pablo a los Efesios. Dice que pido que Dios les abra la mente. Es como si Pablo estuviera diciéndonos a nosotros, les pido a ustedes que están aquí reunidos, Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Saben, usted puede estar hoy en esta sala, en esta reunión, y hoy tal vez de muchos años de llevar en la vida cristiana, no sepa para qué Dios lo ha llamado. No sepa esto, o tal vez no se haya convencido de esto. Y por eso Pablo dice eso. Pero miren la siguiente parte, escuchen eso. Dice, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Anote este pasaje ahí, es Efesios 1:18 y 19. Lo acabo de leer en una versión muy explícita. Pero lo que está diciendo es que una persona que ve y sabe y entiende su llamado, dice que entonces podrá participar de las ricas y abundantes bendiciones. Wow, nos alargamos un poquito en la introducción, pero era necesario porque estamos arrancando esta serie. Pero lo que dice aquí este texto es que si usted y yo entendemos nuestro llamado, si lo conocemos, vamos a disfrutar seguramente más de las bendiciones de nuestro Señor. Por eso yo le invito a usted a que, bueno, como lo hablamos tal vez hace 8 días, no mire para atrás, mire hacia adelante, mire con esperanza el futuro y vea y entienda que Dios lo tiene en esta tierra con un llamado especial. Y al entenderlo y convencerse de esto, va a disfrutar de las ricas y abundantes bendiciones de el Señor. Así que recuerde esto, cuando descubres el llamado, te das cuenta de las enormes bendiciones que Dios
tiene y que tal vez usted se estaba perdiendo. Ahora, el primer aspecto, yo quiero que usted anote en sus notas, y una de las cosas que vamos a ver hoy es que el llamado no es algo que usted tal vez pueda comprar, no es algo que usted pueda, no se lo pueda ganar, no es que usted tenga que trabajar por él, no, es simplemente un regalo de Dios. El llamado de Dios es un regalo de Dios. Aquí se nos viene obviamente a la mente la palabra gracia, que es bondad inmerecida. Es cuando Dios te da lo que necesita y no lo que merece. Eso es gracia. Y Dios simplemente ha dado una abundante gracia a nosotros. Dios es una de las personas que aún cuando tú y yo hemos cometido muchos errores, todavía hoy te está diciendo a ti, te amo. Y eso es gracia. Ahora, aquí en la pantalla hay dos pasajes. Quiero que veamos los dos pasajes. Y es Gálatas 1:6. Yo voy a ir compartiendo aquí en la pantalla para poder avanzar un poquito más. Gálatas 1:6. Y está en una paráfrasis, como en una forma de un resumen. A ver. Y dice, bueno, voy a leerlo mientras va apareciendo. Dice, Dios por su gracia, ahí apareció ya, Dios por su gracia, por medio de Cristo los ha, ¿qué? Miren, analice usted ahí, los ha llamado a convertirse en su pueblo. Y ahí la palabra de Dios nos está diciendo esto que acabo de decir. Dios por su gracia. Ahora, si usted analiza 2 de Timoteo 1:9, en la Nueva Versión Internacional, dice Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Ahora, de aquí de estos dos pasajes, entonces usted puede argumentar o podemos argumentar esto que estamos viendo. El hecho de que Dios lo llame a usted y me llame a mí para algo especial en esta tierra es simplemente la gracia de Dios. Y le recuerdo que mencionaba ahora, Dios simplemente a usted ya lo llamó. Es parte de la salvación. El llamado tiene que ver también con el propósito suyo de por qué usted está en esta tierra y obviamente por qué estoy yo aquí en la tierra. No piense que el propósito se da después de mucho tiempo. No, Dios lo preparó desde hace mucho tiempo y simplemente es un regalo de Dios. Ahora, el segundo aspecto es que el llamado de Dios es para el propósito de Dios. Es decir, Dios, para hacer un resumen rápido de esto, Dios te ha creado, me ha creado a mí, no para mi propósito, para su propósito, sino es para el propósito de Él. Y aquí el pasaje de Romanos 9:11, en la versión Dios ha hablado y dice, antes que ellos nacieran, ahorita les voy a explicar qué es, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca. ¿Ya usted se acuerda de quién está hablando este pasaje? Aquí está hablando de Jacob y de Esaú. Y dice, el mayor será siervo del menor. Así que confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, ahí, si usted se da cuenta, este pasaje está diciendo, Dios de acuerdo a su autoridad, a su poder de escoger, dice que a los que quiere llamar, dice, y tomar en cuenta, dice, lo que hayan hecho. Ahora, no es mi propósito, es el propósito de Dios. Esta historia lo que nos muestra acá es a Jacob y Esaú, y no sé si usted no recuerda, ¿quién era el primogénito? El primogénito era Esaú, era Esaú. En este caso, Esaú era el que merecía en cierta manera, o el que tenía que recibir esa bendición por ser el primogénito. Pero este pasaje, hablando de cierta manera, como lo dice explícitamente, Dios decidió que Jacob iba a recibir la bendición de él. Así que, en este caso,
simplemente podemos nosotros resumir que no soy llamado, ni usted es llamado para mi plan de vida, para mi plan. Y usted se da cuenta, incluso arrancamos nosotros años y uno está hablando de mis planes, de que voy a hacer esto, de que voy a hacer aquello. Pero usted le pongo una pregunta en su mente y me la hago yo también. En estos 17 días que llevamos del año, ¿ha pensado en los propósitos de Dios? ¿Ha pensado en qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Qué está haciendo Dios en su familia? ¿Qué está haciendo en su comunidad? Y eso es lo que habla acá. El llamado de Dios es para el propósito de Él, es el plan de Él. No tiene que ver de cierta manera con lo de nosotros. Dios no nos hizo para nosotros. Dios, por ejemplo, podemos hablarlo de esta forma, es Dios no nos creó para que nosotros vivamos una vida egocéntrica, para que yo esté aquí en la tierra simplemente pensando en mí y solamente en mí. Yo no creo que ese haya sido el propósito de Dios. Así que aquí, en este pasaje de Romanos 9:11, creo que nos deja muy claro que es el plan de Dios. Yo quiero hacer una reflexión en este momento y es, ¿le ha dicho usted a Dios tal vez en estos días o en lo que lleva de su vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga con mi vida? Tal vez yo creo que alguna vez nos hemos hecho esa pregunta. Si usted tal vez no la ha hecho, de pronto es para que estos días lo hagan, pero la pregunta es, ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Yo recuerdo mucho un pasaje que me gusta mucho del apóstol Pablo cuando está siendo confrontado por, bueno, sería Saulo, ¿no? Por el Señor. Y el Señor le dice, primero Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? En su encuentro, ¿no? Pero también otra de las cosas que le dice es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pues le ha hecho usted tal vez esa pregunta a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que Dios quiere que usted haga lo que usted está haciendo hoy? Cuando usted aceptó a Cristo, le hizo esa pregunta al Señor. Cuando usted tuvo ese encuentro con Cristo, usted le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Él le dijo, usted voy a seguirlo. Creo que muchos de nosotros hacemos eso, ¿cierto que sí? Al recibir a Cristo, te recibo en el corazón, te voy a seguir y voy a obedecerte, ¿cierto que sí? Pero ¿qué pasa después? Tal vez muchos años después, tal vez estamos llevando una vida más, es para nosotros y no tanto para Él. Cuando realmente este llamado de Dios se vuelve real en nuestra vida, ¿saben qué pasa? Hay una palabra que es la palabra bivocacional. Usted puede estar trabajando, usted puede ser un arquitecto, usted puede ser un ingeniero, usted puede ser un panadero, pero esa profesión que tiene, esa vocación que tiene, no puede alejarlo del llamado y el propósito por el cual Dios lo ha creado. Simplemente las dos cosas tienen que estar haciéndose en la vida nuestra. Una carrera es ganarse la vida, pero el llamado de Dios es nuestra vida. Usted va y trabaja, yo voy y trabajo es porque necesito ganarme el sustento y es algo, pero el llamado de Dios es nuestra vida, es la vida. Eso es algo obviamente más espiritual. El trabajo nuestro puede cambiar, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos trabajos ha tenido usted en la vida? Pero el llamado de Dios no cambia. El llamado de Dios es uno solo. Efesios 2:10 es un pasaje que todos conocemos. Se dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y recuerda usted lo que dice después, las cuales Él ha preparado de antemano. Así que llevamos creo que dos cosas, ¿no? Uno, ese llamado especial es un regalo. Es un regalo que usted y yo tenemos. Y lo siguiente es que es para su propósito, no es para mi propósito. Él no me llama a mí. Pensemos, por ejemplo, en los llamados de Noé, por ejemplo.
Él lo llamó para un propósito que Dios tenía. Y así es igual con usted y conmigo. Ahora, el tercer aspecto es la pregunta ¿cuándo, no? ¿Cuándo fue este llamado? Y aquí anote eso. Ese llamado es escogido antes de que usted naciera. Ahora, me voy a adelantar un poquito, pero quiere decir que no dependió de usted, no dependió de mí, ni de cómo yo fuera más adelante, porque ya eso fue mucho antes. Y ahí está Gálatas capítulo 1, versículo 15, y dice que antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Ahí subraye su Biblia o anote en su cuaderno. Antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia. Aparece otra vez ahí. Así que piensen ustedes de esta forma. Eso fue algo especial. Usted es una persona especial. Jeremías 1:5, y usted recuerda a Jeremías cuando él medio titubeaba un poco con su llamado, tal vez menospreciándose por ser joven, tal vez por su familia. Él dice: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre. Ahora, algo interesante acá es que usted, así como Jeremías, no tiene que subestimarse a usted mismo. Normalmente nosotros, cuando pensamos hoy en nuestro llamado, pensamos en que, uy, sí, pastor, Dios tiene algo especial para mí. Yo no entiendo si usted me dice, pero yo me miro a un espejo y me veo sucio, me veo dañado, veo que no soy el mejor, veo que estoy cometiendo algún tipo de pecado, veo que mi vida atrás ha sido una vida tal vez desordenada. Y ahí en ese entonces yo miro y digo, no, no creo que Dios me haya llamado a mí. No creo, la verdad. Pero es interesante que usted y yo veamos y pensemos esto. Dios, a pesar de lo que usted hoy es o ha hecho, lo eligió y lo escogió para algo en especial. Dios a cada uno de nosotros nos da una personalidad, una forma única. Y aquí viene que algo que me llamó la atención de este estudio. No me sé el apellido, pero yo creo que usted lo va a recordar, y es un varón que se llama Nick. Es pequeñito, que no tiene brazos y que no tiene piernas. No sé si usted lo recuerda. Pero una persona como esta podría decir: Dios, ¿para qué me tienes en esta tierra? No tengo brazos, no tengo piernas, ¿qué puedo hacer? Pero podríamos resumir o podríamos decir acá que Dios a Nick lo creó con algo especial. Y seguramente este varón, sin brazos y sin piernas, seguramente ha hecho mucho más que lo que usted y yo hemos podido hacer juntos en la vida. Y con brazos y con piernas. Quiere decir que Dios a cada persona le tiene un plan especial. Como Dios nos ha creado antes de la fundación del mundo, Él nos creó a cada uno de nosotros especialmente, con una forma especial, y obviamente para un llamado en cada lugar donde nosotros nos encontramos. Así que recuerde esto y no se subestime, no piense que ahora, así como tal vez lo hacía Jeremías, no. Dios le dice: yo lo aparté a usted para algo en especial. Ahora, yo quiero que usted busque, este pasaje sí lo va a pedir que lo busquen. Isaías 44:2. Vamos a ir a Isaías 44:2. Busque este pasaje allí en su Biblia. Isaías 44, el versículo 2. Y le vamos a dejar una tarea en esta mañana, es que usted se aprenda este versículo. Esta semana vamos a proponernos en este año tratar de memorizar también la palabra de Dios. Isaías capítulo 44, el versículo 2. Dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. También quién está hablando. Siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo te escogí. Bueno, esa parte no se la aprende, ¿no? No se aprende esa parte.
Pero miren esa primera parte. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Trate usted de aprenderse esa primera parte. En otra versión, si usted quiere buscar otra versión que tal vez es un poco más bueno, si quieren, compartamos la pantalla que ya aparecía, de pronto un poquito más fácil de memorizarla. Miren lo que dice ahí abajo. Dice, yo soy Dios. Trate de recordarlo y mire, y díganlo usted en sus propias palabras. Yo soy Dios, tu creador, y te formé desde antes que nacieras. Yo soy Dios, Él es Dios, nuestro creador, y Él nos formó antes de que naciéramos. Apréndase esa palabra en esta semana. Así que no es más que decir de este punto que hemos mencionado. Ahora, veíamos ahorita y veíamos como la parte oscura tal vez de nosotros, ¿no? Uno puede pensar hoy en nuestra vida, ¿no? Tal vez podemos mirar en lo equivocadas, en las decisiones equivocadas que hemos tomado, los errores que he cometido. Tal vez uno puede decir, no, mi vida tal vez ha sido desastrosa. Dios, ¿cómo me va a llamar para eso? Y aquí entonces el aspecto es que el llamado de Dios no depende o no cambia o no se modifica de acuerdo a nuestros pecados o a nuestros errores. Anote eso ahí en su cuadernito, también en sus notas. El llamado de Dios no cambia por mis pecados o por mis errores. Fue algo que Él hizo antes de que yo naciera. Y por lo que yo he hecho en estos años de vida, el llamado de Dios no cambia por las equivocaciones que yo he tomado. No importa cuán dañado usted pueda estar, no importa cuántas decisiones equivocadas haya tomado, no cambia el llamado de Dios para nuestra vida. El llamado de Dios es permanente, no cambia. Y primera de Timoteo 1, 12 y 13, primera de Timoteo 1, 12 y 13, dice, él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. ¿A quién se le vino usted a la mente? ¿Quién está hablando ahí? Dice, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia, porque era un incrédulo. Aquí no estamos hablando de nadie más, sino de Saulo, de Pablo, del apóstol Pablo. El apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y él mismo está diciendo acá, él me consideró digno de confianza. Él me llamó a pesar de mí. Dice, me designó para servirlo a pesar de que yo antes blasfemaba. ¿Usted recuerda que dice la palabra que él daba el voto para que muchos cristianos fueran asesinados? En otras palabras, podríamos decir que el mismo apóstol Pablo practicaba el asesinato. Pero aún así, Dios dijo, eso no cambia el llamado tuyo, Pablo. Yo te creé para algo, eso no cambia. Tú fuiste llamado para ser apóstol, no para ser un perseguidor de la iglesia. Así que miren que algo interesante del Dios en el cual usted y yo creemos es que Dios, aún las cosas que parecen malas en nuestra vida, Él las usa para nuestro bien. Todo encaja perfectamente en el propósito de Dios. Pero anote esta frase también ahí. Anótela. Mi pecado no cambia mi llamado. Su pecado no cambia su llamado. Acuérdese de eso. Lo que nosotros hagamos no va a cambiar de cierta manera lo que Dios ha hecho. Sería algo, no sé, como ilógico, porque es como si mi vida, todo lo que yo hago, yo tuviera el control de lo que Dios hace. Y eso obviamente no puede ser así. Algo que quiero resaltar antes de seguir acá es que dice el pasaje que Dios tuvo misericordia de mí. Yo creo que en el caso de Saulo fue evidenciado así.
Tal vez Saulo merecía algo peor, pero Dios, su gracia fue mayor y él fue un gran apóstol. También algo que quiero que tengamos en cuenta es que lo que hagan otros en nuestra contra tampoco cambia nuestro llamado. Usted puede ser perseguido, usted puede ser herido, usted puede ser abusado, usted lo pueden maltratar, lo pueden abandonar, pueden hacer lo que usted quiera con su vida, pero esto tampoco va a cambiar nuestro llamado. El valor que usted y yo tenemos no va a cambiarse por lo que otros nos hagan. Simplemente Dios tiene un plan para nuestra vida y es algo especial. Ahora, algo también para ir hablando, y creo que ya lo hemos mencionado, es que el llamado de Dios es permanente. El llamado de Dios es permanente. Quiere decir también, obviamente, y bueno, el pasaje lo dice, que los dones de Dios y su llamado es algo irrevocable, es algo irrevocable. Es como cuando usted en alguna gestión, alguna vuelta que usted hace, le ponen un sello y se dicen ya esto es, definitivamente no se puede hacer nada. Eso es en cierta manera lo que es irrevocable. Nadie a usted y a mí va a poder quitarnos ese llamado. Nadie va a poder quitarlo, nadie lo va a hacer. Tal vez alguien en nuestra vida tal vez ha intentado o lo va a intentar tal vez y nosotros seamos alguien. Por ejemplo, regálame un momentico. Nuestros papás, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, ellos decían, yo quiero que tú seas un futbolista, yo quiero que tú seas un ingeniero, yo quiero que tú seas un doctor, y tal vez ellos influenciaron en algunas cosas en nuestra vida, pero el llamado de Dios, en cierta manera no, el llamado de Dios es irrevocable, no cambia. Quiere decir que por más que tus padres te influencien, o por más que aún el esposo o la esposa quieran influenciar en algo, eso no va a cambiar el plan de Dios. El plan de Dios no va a cambiar por lo que alguien haga contigo o por lo que tú tal vez te pongas a estudiar. Tú tal vez puedes dedicarte a algo y trabajar mucho, pero puede que tu llamado sea otro. Y eso no va a cambiar. El llamado de Dios para tu vida, nadie nos lo puede quitar y no va a cambiar. Lo que sí puede pasar es que cambie el cómo, el cuándo, el dónde, la forma puede que cambie, pero el qué, el para qué Dios te llamó, simplemente no va a cambiar. Les pongo un ejemplo muy práctico y es, puedo sentirlo yo decir, el Señor me ha llamado a servir en su obra, a servir a las familias, a restaurar tal vez, o ayudar a restaurar hogares. Y eso es lo que hay en nuestro corazón como familia. Lo que puede cambiar es cómo lo vamos a lograr, es dónde, es las formas, pero el qué no va a cambiar. Y por experiencia se lo decimos porque a lo largo de muchos años de ministerio nos ha pasado eso. Hemos pasado de una ciudad a la otra, hemos tal vez cometido errores también que nos ha llevado a pasar dificultades, pero hoy después de muchas cosas seguimos diciendo el llamado es el mismo y sigue habiendo esa llama en nosotros de servir al Señor, pero han cambiado las formas, pero el qué sigue simplemente intacto. El llamado de Dios es permanente. Nuestro empleo no es nuestro llamado. El trabajo que usted tiene hoy no es el llamado de Dios, porque el empleo cambia. Se puede decir, no, es que Dios me llamó a ser empleado, Dios me llamó a estar como ingeniero aquí, como profesor aquí, como profesor allá. Pero ¿qué sucede si su empleo cambia? ¿Quiere decir que su llamado cambió? No, es que su empleo, su vocación terrenal no es el llamado de Dios. El otro aspecto, que sería el aspecto número 6, yo espero que no estén dormidos, yo espero que todavía sigan ahí conectados con nosotros en esta mañana, es que algo que pensamos, creo que lo comentábamos en ocasiones pasadas, a nosotros nos gusta andar solos, ¿cierto que sí?
Y aquí el punto es, para mirar la diapositiva, es un llamado que debe estar conectado con el de otros. Y ahora, miremos la ilustración, lo que les decía. Nosotros muchas veces somos independientes, nos gusta estar solos, nos gusta trabajar solos. Era como en el colegio, ¿no? Como cuando mandaban un trabajo, cuando mandaban una tarea, un trabajo en grupo, uno decía, llamaba al papá de nosotros, decía, no, mi hijo trabaja solo, mi hija trabaja sola, ella lo puede hacer solo. Porque normalmente en grupo aparentemente es más complicado, es más complejo. Y es algo que también en nuestra vida se ha creado. Crecemos y nos gusta ser más independientes, más solos, como que nadie se meta en mi vida, como que nadie me diga nada. Quiero hacer mis proyectos solos. Pero es interesante ver cómo aún la palabra de Dios nos muestra lo equivocado de este punto o de ese concepto que ha ido penetrando nuestra vida. La palabra incluso nos habla de que somos un cuerpo, de que son mejores dos que uno, pero aquí cuando hablamos del llamado de Dios, cuando usted de pronto piensa en un trabajo, en un proyecto, bueno, usted puede pensar en que puede hacerlo solo. Cuando hablamos del llamado de Dios, estamos hablando de que aquí se requiere que esté unido al llamado también de otros. Y aquí miramos, obviamente, Efesios capítulo 4, versículo 4, y dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados. Mira, ya aparece otra vez la palabra llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y dice después, hacemos, hermanos santos, participemos del llamamiento celestial. Usted da cuenta, ese pasaje está en plural. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Así que el propósito por el cual Dios a usted y a mí nos ha creado, el llamado especial, no lo vamos a poder lograr solos. Usted requiere que esté conectado con otra persona. Usted fue llamado también para vivir en comunidad. La palabra llamado y la palabra comunidad van de la mano. La palabra llamado no es solamente, digamos, algo independiente. No puedes hacer lo que Dios quiere que usted y yo seamos o hagamos estando solo. Y usted puede mirarlo y no, normalmente uno piensa en los chicos adolescentes, ¿no? En los jóvenes, que llegan a creerse ya como con mucha fuerza, ¿no? Con mucha valentía, como de que pueden hacer y deshacer, como dicen por ahí, ¿no? Pero no nos ha dado cuenta que mirando atrás todo dependió de otros. Y aún decidimos en ocasiones salir, ir aquí, ir allá, y nos damos cuenta de que nos hace falta muchas cosas en casa. Dependemos en cierta manera de otros. Y la palabra de Dios siempre nos lleva a nosotros a que somos miembros de un cuerpo, que somos un cuerpo, que cada miembro debe estar conectado a otros. Si tuviéramos el tiempo de poner a explicarnos cómo funciona cada miembro del cuerpo, vamos a dar cuenta que cada miembro está conectado a otros. Y eso es importante aún en nosotros. Ahora, ¿de quién estamos hablando acá? ¿De qué comunidad? ¿De conectarnos a quiénes? Obviamente estamos hablando de la comunidad que es la iglesia. El llamado de Dios para su vida es algo especial, es un regalo. Y usted y yo debemos simplemente unirnos con otras personas y seguramente eso nos va a ayudar a que ese llamado o eso sencillamente se haga. Y un consejo que Dios nos da hoy, o que quiero darle en esta mañana es: únase a un grupo pequeño. Ustedes de los que tal vez andan en su vida solo, tal vez si usted dice hoy, no, pastor, yo leo la Biblia todos los días, yo solo, yo escucho por ahí también algunas cosas y ya. Y tal vez incluso usted dice, no, me conecto a veces los domingos. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus amigos con los cuales usted está buscando de Dios? ¿Cuál es su iglesia? ¿Cuál es su comunidad? ¿Cuál es como dirían los chicos, ¿no? Su combo con los cuales usted simplemente está creciendo? Esas personas que le están ayudando a usted a crecer, a cumplir aún su llamado. ¿Quiénes son? Y por eso es importante que usted se una. No, yo no le digo a usted, no le aconsejo, la verdad, que usted se vaya para una iglesia grande.
una mega iglesia donde usted no lo van a reconocer, usted no va a poder opinar, usted no va a poder conocer tal vez a mucha gente, no va a poder saludar al pastor. No, únase a un grupo pequeño donde usted pueda crecer, donde usted pueda libremente hablar, opinar, preguntar. Y allí seguramente usted va a crecer, allí va a tener una conexión real con unos miembros y seguramente va a crecer. Tenemos un solo cuerpo, un solo espíritu, fuimos llamados y solamente esta conexión es la forma en que podemos llevar a cabo nuestro llamado. No se les olvide esto, usted pertenece a una iglesia y es necesario que otros obviamente aporten a su vida. Nos quedan pocos puntos nomás. Lo otro que pensamos nosotros cuando tenemos un llamado es si tenemos la capacidad de hacerlo. Y aquí el punto es que si Dios nos da un llamado, Él nos da el poder para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Yo creo que nosotros creamos en un Dios que nos llama a hacer algo, pero que no nos dé la capacidad de hacerlo. Quiere decir que cuando usted encuentre su llamado, cuando usted lo comprenda, tenga en cuenta de que Dios también le da la capacidad para hacerlo. Se me viene a la mente ahorita pensar en un Noé, una persona que nunca había visto llover, que tal vez no era un carpintero, pero ¿cómo hizo un arca tan grande? Dios le dio la capacidad simplemente para hacerlo. Así que Dios me ha dado a nosotros, nos ha dado una tarea en la vida, un propósito específico, una responsabilidad, y Él permitirá que yo lo haga. Pero recuerde esto, Él también lo va a usted a equipar para esto. A Él lo va usted, nos va a equipar para eso. No se le olvide esto entonces. El llamado de Dios es un llamado, es una gracia de Él para usted. Es algo especial, pero Dios lo ha equipado a usted también para esto. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice que le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Así que dice 2 Tesalonicenses 1:11. Así que seguimos, orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe nos mueve a hacer. Aquí estoy pensando estos pasajes que tienen que ver con lo que estamos hablando. Pero cuando hemos entendido el llamado de Dios para nuestra vida, ahora lo que viene para nosotros es el compromiso de llevarlo a cabo. Este pasaje hay dos cosas, dice, les suplico que lleven una vida digna. Y el otro pasaje dice que ayuden para que lleven una vida digna de su llamado. Una vida digna de su llamado. Yo quiero hacer un paréntesis acá, en forma de reflexión y de pronto de confrontación. Y es decir, ¿hace cuánto Dios lo llamó a usted? ¿Hace cuánto usted fue llamado? Recuerde que tiene que ver con el inicio de su vida cristiana. Y la otra es, ¿ha vivido usted de acuerdo a su llamado? ¿Ha vivido una vida digna de acuerdo a su llamado? Dios se ha comprometido en ser bueno, en darte lo que tú necesitas, en equiparte tal vez en muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿yo me he comprometido con Él? Él ha sido un varón conmigo y se ha comprometido conmigo en muchas cosas. Y yo creo que mucho más de lo que merece. Pero mi respuesta hacia este compromiso de Él, ¿cómo ha sido? Y aquí es donde podemos ver eso. Sí, Él también nos da el poder para hacerlo. No podemos hoy decir, no, yo no puedo. No, porque Él simplemente nos da la capacidad para hacerlo. Dios compromete todos sus recursos. En otras palabras, cuando habla de comprometes, que es como cuando dices, cuente conmigo para lo que sea. Lo que necesite, yo te lo voy a dar. Pero nosotros debemos también llevar una vida digna del llamamiento que Dios nos ha hecho. Dios no te da el poder solo para sentarte y aprender. Wow, esa frase me gustó.
Dios no nos va a dar el poder solamente para que usted esté sentado aprendiendo o para que usted haga tal vez algo terrenal. Dios nos da el poder también para guiar y ayudar también a otras personas. Quiere decir que, acuérdese de esto, alrededor suyo hay personas que necesitan de Dios. Alrededor suyo hay personas que necesitan que Jesús llegue a sus vidas y sean transformadas. Pero Dios a usted y a mí no nos ha dado el poder, no nos ha equipado solamente para sentarnos en una silla frente a un computador y simplemente escuchar una predicación. Dios nos ha capacitado para que realmente vivamos el llamado especial de Él, que es también que otros conozcan, es decir, abrir esta puerta y salir y compartirle a otros. Dios nos ha dado esa capacidad también y Él nos va a equipar. Hay 5 consejos que yo quiero que usted los anote por ahí a un ladito, que pueden ayudarnos para que usted realmente pueda sentir más ese poder de Dios. Voy a compartirlos aquí en la pantalla. Y anótenlos y pongámoslo en práctica este año y verá cómo su vida puede ser algo diferente. 1. Escuche la palabra de Dios todos los días. Escuche la palabra de Dios todos los días. Cuando habla, escuche, obviamente usted la va a leer. Acuérdese que cuando usted lee la palabra, usted está escuchando la voz de Dios. Póngase como meta este año que todos los días usted va a leer o va a estudiar la palabra de Dios. Segundo, consiga amigos que lo desafíen. Búsquese amigos, amigas, un grupo, únase a un grupo donde haya personas que le estén diciendo, ya dice la Biblia, vamos a leer, vamos a hacer este estudio, vamos a aprender. Busque ese tipo de personas y seguramente usted va a ver que va a recibir ese poder y ese equipamiento del Señor. Haga preguntas, haga preguntas. ¿Saben? Nosotros somos muy tímidos, somos personas muy tímidas, somos de las que muchas veces hay un grupo, preferimos que otro hable, preferimos que otro lo haga y nos da como el temor de preguntar, de hablar, de decir. Pero miren, las personas llegan a ser más sabias, llegan a tener más conocimientos, son aquellas que son muy, preguntonas, no, son muy inquietas, son muy inquietas y están investigando algo. Acepte también la corrección también, sea humilde en esa parte. Recuerde y refuerce lo que aprenda. Ese es un punto que tal vez a veces nos cuesta, ¿no? Porque hoy aprendemos algo y ya en la tarde se nos olvidó, en la semana ya no sabemos qué fue lo que hablamos, pero estar recordando. Bueno, ahorita les digo. Y lo último es ahora hazlo. Ahora, en esto recuerda y refuerza lo que aprende. Recuerdo el Salmo 1, cuando habla de meditar la palabra de día y de noche. Y me gustó una frase cuando habla de la palabra rumiar, ¿no? Que son como los animales, las vacas. Y hubo algo curioso porque se dice que esto es como cuando el animal se mete el alimento, ¿cierto que sí? Pero él se lo traga, pero dice que este animal en el día él se está devolviendo el alimento a la boca. O sea, él se devuelve el alimento a la boca y sigue masticando. ¿Usted podría hacer eso? ¿Ah? Imagínese usted almorzando y listo, pasa todo eso, pero en el día devolverse esa bandeja paisa o devolverse ese almuerzo y volver a masticar. Pero ¿cuál es el objetivo de los animales? O en este caso, por ejemplo, de la vaca. Es que quiere sacar todo su contenido, todas sus proteínas, me imagino. Así deberíamos ser nosotros con la palabra de Dios. Que lo que usted medite en la mañana, cuando usted se levanta a escuchar esa voz de Dios, en el día usted simplemente se lo devuelva a su mente y esté meditando en ello y realmente eso pueda llevarlo a su vida. Si usted hace esto, hermano, amigo que está en esta sala, seguramente usted va a ver todo ese equipamiento que Dios le va a dar, porque va a poder aprender más la palabra, va a tener gente que lo anima, va a tener seguramente una forma de aprender más de la palabra de Dios. Recuerde eso, Dios le dará el poder para lo que usted necesita. Dios lo va a hacer. Y Dios también nos dará el poder de ayudar a otros. Hay mucha gente que hoy necesita de Cristo. Y no veamos nuestra vida de una forma egoísta, sino veámosla más en ayudar a otros. Último, yo espero que usted haya notado los 7 anteriores, pero note este último también. ¿Cuánto nos gustan los premios? ¿A cuánto nos gusta ser reconocidos?
Y aquí el 8 dice, hay un precio por estar viviendo el llamado de Dios. Pero no lo mire en forma negativa, sino que hay un premio, hay algo especial. Y dice el versículo Filipenses 3:14, dice Pablo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Lleven una vida que Dios considere digna. 1 Tesalonicenses 2:12, pues él los llamó para que tengan parte de su reino y gloria. Si usted lo analiza acá, Pablo dice que hay una avanzando para ganar el premio. Pero el Tesalonicenses dice, pues él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Siempre creo que hemos podido compartir varias reflexiones, varios encuentros, varios contenidos los domingos, y siempre terminamos hablando como de lo eterno que Dios nos da. Y aquí nos deja también ver esto. Dios nos ha dado un premio, hay una recompensa para los que descubren, pero también los que viven para el llamado de Dios. Tenga en cuenta eso, si usted descubre su llamado, si usted lo acepta, si usted dice, Señor, voy a vivir para esto, tenga en cuenta que usted tiene guardado ya un premio para usted. Dios tiene algo especial para su vida. Pero saben que puede que usted y yo pasemos en esta tierra, moramos sin conocer por el cual Dios nos ha creado. Cuando tú reconoces, cuando tú te das cuenta del llamado para el cual Dios lo ha creado, realmente su vida es algo diferente, su vida personal, su familia, su matrimonio, aún cada trabajo. Miren que yo les voy a contar algo especial, y es, nosotros tenemos la oportunidad de, ahorita, de tener o de vender pasteles, de vender tortas, y algo que nos pasa a nosotros es que no tenemos en nuestra cabeza tal vez como el concepto de las ventas, como de que vamos a vender y vender mucho y vender aquí o allá, sino que detrás de nosotros hay algo especial, y es que cada vez que yo llevo un pastel, llevo una torta a una familia, yo miro los ojos de la persona que me lo recibe y yo digo, qué bonito que yo pudiera compartirle a ellos de Cristo. Qué bonito que ellos estuvieran en los cursos que vamos a arrancar de matrimonios. Qué bonito que estos niños puedan aprender la palabra de Dios. Y detrás de cada pastel, de cada visita que hacemos, detrás está algo más. Y eso es lo más o menos, no lo tomen como de que estamos aquí como queriendo exaltarnos, sino que así debe ser nuestra vida, como que cada cosa que usted haga siempre tenga algo que ver con lo espiritual, con lo que Dios te ha llamado. Dios no me ha llamado a mí, por ejemplo, para llevar domicilios de tortas. Dios me ha llamado para servirle a Él, para compartir su palabra, y por eso sí, cada persona que yo veo es alguien que necesita de Dios. Analice usted en su vida, piense usted en su labor, en lo que usted está realizando el día a día, y pregúntese también, ¿está viendo detrás de eso algo espiritual? ¿Está viendo su llamado? O tal vez está muy enfocado en lo terrenal, tal vez en querer adquirir más cosas, pero no está viendo tal vez aquello para lo cual Dios te ha llamado. Quiero concluir diciendo o preguntándonos, vamos a responder tal vez al llamado de Dios. Hoy otra vez Dios nos recuerda, y tal vez usted lo va a dejar en visto. Va a poner la contestadora tal vez, o va a decirle a ese llamado simplemente, espéreme. Pregunta que yo le hago a usted hoy es, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Usted hoy, después de escuchar esta enseñanza que viene obviamente de parte de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué acciones inmediatas va a tomar usted? Hay algo que he aprendido hace poco, y es que seamos intencionales. Cada cosa que usted y yo aprendamos, la volvamos intencional, es decir, que la pongamos en práctica en nuestra vida. Te animo a que usted desde hoy
simplemente empiece a mirar y a descubrir para qué lo ha llamado Dios, para qué la ha llamado Dios. No ignore más esto, simplemente diga, Señor, aquí estoy listo, voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Hoy una buena decisión que usted puede tomar, si quiere tomar nota, diga, voy a descubrir mi llamado, voy a desarrollar mi llamado y voy a vivir el llamado por el cual Dios me ha creado. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Señor, gracias porque en tu gracia y en tu misericordia, Señor, hay un plan perfecto, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, nuestros errores, nuestras malas decisiones, Señor, nos han llevado tal vez a situaciones diversas, circunstancias, Señor, tal vez no tan alentadoras. Pero, Señor, tu plan, tu propósito para nuestra vida no ha cambiado, Señor. Gracias por esto. Que si dependiera de nosotros, Señor, no mereceríamos nada tuyo, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser diligentes, ser intencionales, Señor. A desde ahora empezar a descubrir eso por lo cual tú nos has llamado, Señor. Seguramente, Señor, lo que estamos haciendo hoy en la tierra no es tanto, Señor, para lo cual nos has llamado, Señor. Seguramente hay algo más. Seguramente hay algo más especial para lo cual tú nos creaste, Señor. Padre, y perdónanos porque seguramente muchos años han pasado, Señor, en los cuales hemos tal vez desperdiciado tiempo, Señor, el cual hubiéramos podido usar para servirte, Señor, para cumplir ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Padre, no permitas que ninguno en esta sala, en esta reunión, Señor, ignore más ese llamado que tú nos has hecho, Señor, sino que lo descubramos, nos comprometamos con él y aún disfrutemos de lo que esto trae, Señor. Padre, gracias y la gloria sea para ti por siempre. En Cristo Jesús. Amén.